Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustiará y nunca dejará de dar fruto. Jeremías 17, 7 y 8. Espero que te hayas podido identificar con este pasaje. Si no, no te preocupes. Si ponemos atención y pones disposición, esperemos que al final de esta conferencia esta palabra también sea una palabra para ti. Porque ¿quién no desea ser bendito por Dios? Para que nuestras vidas sean vidas fructíferas, vidas que todo lo que hagamos den fruto, no importando las circunstancias que puedan haber tenido ya en el pasado, podamos estar viviendo en el presente o podamos vivir en un futuro. Y el día de hoy particularmente me voy a enfocar en el libro de Jeremías. Y vaya, ¿por qué Jeremías? Bueno, pues porque esta palabra, pues cuando Hugo nos hizo la invitación para venir aquí, pues leía una palabra y me traía a este pasaje y bueno, pues deseo poner un poco más en el contexto para que podamos aprender de él, porque vaya, es claro cuando pues te pones en las manos de Dios cómo hay aprendizajes, y aquí hay tres acciones que el Señor comparte previas precisamente a cuando Jesús, Dios comparte, ¿no?, a Jeremías este pasaje. Ya luego van a ver por qué hablo de Jesús, porque particularmente, y bueno, para poner en contexto quién es Jeremías, bueno, Jeremías es un siervo de Dios usado como profeta para hablarles al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y es precisamente Jeremías quien documenta en este libro, escribió otros libros, pero se documenta pues toda la desobediencia del pueblo de Dios, pero también en este libro profético se da a conocer precisamente la venida de Jesucristo a la tierra, ¿no?, a estar con nosotros, y cosas que pues bueno ya se han cumplido, pero también en el mismo libro se habla de los tiempos que están por venir, es decir, temas que todavía no han acontecido, pero que vamos a poder ver a la luz de su palabra, como la palabra pues es una palabra viva, ¿no?, que se está cumpliendo, como así se cumplió ya aquellas partes que bueno, vamos a ver más adelante. No me quiero adelantar, pero Jeremías pues vivió entre el 620 al 580 antes de Jesucristo. ¿Y cuál era el contexto histórico? Sabemos bien que mucho tiempo antes el pueblo pues había caído, ¿no?, en ser pues siervos para otra nación. Ellos pues al final de cuentas buscaron la presencia de Dios, y a través, ¿verdad?, de Moisés, Dios pues los libera pues, de la esclavitud del pueblo egipcio, y precisamente pasan, ¿no?, pues los 40 años para poder cambiarles la mentalidad, ¿no?, de dejar la esclavitud y tener pues una mentalidad de libres, ¿no?, de poder ser ellos responsables de su propia nación, algo que precisamente en este mes de septiembre como mexicanos traemos pues a nuestra memoria pues el que somos un país soberano y somos un país libre. Sin embargo, pues al igual que este pueblo, solo bastó un par de generaciones para que al final pues se fueran olvidando de lo que Dios había hecho en este pueblo en ese entonces, y pues la palabra va narrando cómo el pecado empezó a crecer y crecer hasta el momento en donde aparece otro siervo de Dios alrededor de 100 años antes, Isaías, ¿no?, para pues hablar y prever al pueblo que tenían que pues buscarle a él, ¿no?, y arrepentirse de sus pecados. Pero sabemos que la palabra de Dios lo que dice es que al final de cuentas
todos siguieron pecando, y es precisamente entonces cuando Dios usa a Jeremías para pedirle nuevamente al pueblo que se arrepintiera de sus pecados. Y yo quiero compartirles precisamente cómo lo dice en su palabra. Creo que me van a tener que apoyar, o si sacan y vuelven a meter para hacer el cambio. Gracias. Lo que dice su palabra, y dice así: porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Y así es como Dios ve a su pueblo. Y cuando yo leía esto decía: híjoles, hablando de cómo vivimos hoy, o cómo vivíamos antes del COVID, ¿no? Donde pues el modelo que nos había establecido el mundo era que el que no estaba lleno o saturado de actividades, el que no era ambicioso, pues al final de cuentas no estaba siendo exitoso en su vida, déjenmelo ponerlo de esa manera. Pero al final, vaya, cuando vivimos, ¿no? Como en este ejemplo que nos pone, ¿no? Se oye bonito la palabra caballo, pero pues al final sabemos que es un animal, ¿verdad? Y cuando actuamos de esa manera, pues al final de cuentas, vaya, dejamos de tener ya como personas, ¿verdad?, el control de nuestra vida, de lo que queremos y de lo que le es agradable a Dios. Por eso el día de hoy es un día donde tenemos la oportunidad de venir a escuchar de su palabra, y más que de lo que nosotros podamos decir, porque tratamos pues de compartir lo que la palabra enseña, es poder ser guiados por el Espíritu Santo para que de esa manera podamos tener control de nuestras vidas y que nuestras vidas sean fructíferas en todo lo que hagamos. Y recordemos aquí que Dios permite, ¿no?, como en este caso en el pueblo, permite ciertas circunstancias en nuestras vidas, así como tenemos la mejor referencia, y no es una, ¿verdad? Tenemos muchas referencias en la palabra de Dios, cuando Dios permite ciertas circunstancias, ¿no? Hoy creo que estas circunstancias serían, pues vaya, coloquialmente hablando, ¿no?, crisis, pero que las permite cuando al final de cuentas son producto, ¿no?, de nuestra desobediencia y pues como consecuencia de nuestros actos. Pero siempre, ¿no?, Él está preocupado porque primeramente advertirnos, ¿no?, por recordarnos el amor, ¿no?, incondicional, para que tengamos nosotros oportunidad de darnos cuenta y de así podernos arrepentir. Y en particular, ¿no?, lo que yo vi en este libro de Jeremías es que sí es cierto, hay algunas cosas, ¿no?, que Dios nos advierte, le estaba advirtiendo al mismo pueblo, ¿no?, 100 años antes, desde Isaías, ¿no?, que era importante que se arrepintieran, y sin embargo, pues vaya, el pueblo siguió olvidándose de Dios, y por consecuencia, pues todo lo que hacía no fructificaba. Pero hoy vemos que pues en su gran amor, ¿no?, Él compartió palabras, ¿no?, palabras que luego fueron pues vaya, una realidad, como la llegada de Jesucristo, que siempre, ¿no?, terminan mostrando ese rostro, ¿no?, de misericordia, de siempre pues darnos la oportunidad para darnos cuenta, para arrepentirnos, para buscarle y para corregir el camino. Y es precisamente pues vaya, lo que vivió el pueblo, y lo que hoy nosotros tenemos, pues sabiendo que algunas cosas pues bueno, ya se cumplieron históricamente, podemos buscarlas como referencias históricas, pero también es cierto que hay cosas, ¿no?, que todavía no se han cumplido, y eso a mí me llama más la atención, porque entonces nos permiten y nos advierten, ¿verdad?, todo lo que son los libros proféticos, a obedecer, ¿no?, a prevernos y a estar preparados para poder enfrentar los tiempos que se avecinan
de una mejor manera. Y bueno, pues al final Hugo, ¿no? A través de Fieles y Prudentes, aquellos que participamos y tomamos este curso con él, pues sabemos que hay mucha palabra, ¿no? Que se ha venido cumpliendo y que se seguirá cumpliendo. Entonces, pues una invitación para los que deseen saber más, pues es inscríbanse también a Fieles y Prudentes. El pueblo no entendió, no escuchó y tuvo que venir la consecuencia de su pecado. ¿Y cuál fue esta? Pues Dios le revela a Jeremías que ese pueblo, ¿no? Y esa ciudad que les había dado, en donde, como se describe, había leche y miel, ¿no? Una tierra fructífera, pues al final de cuentas ellos tenían que abandonar la tierra e ir pues a otra tierra. Y es parte de lo que quiero compartir, como a ver si ya funciona, creo que sí, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, pero cisternas rotas que no retienen el agua. Y imagínense, Dios quien los había liberado, ¿no? De la esclavitud al pueblo egipcio. De maneras que hasta el día de hoy pues sabemos que no hay documentado, ¿no? Ningún otro acto sobrenatural tan grande como lo que vivió el pueblo. Era indiscutible el poder, ¿no? Y a su vez el amor de Dios para salvarlos. Sin embargo, solo bastó un par de generaciones para que se olvidaran de Dios. Y hoy pues tenemos nosotros, ¿no? Que estar consciente precisamente en no cometer los mismos errores y de esta manera poder pues estar listos y preparados para los planes y los tiempos que Dios tiene para nosotros. Como mencioné, aquí la disciplina, ¿no? Que Dios da es precisamente que el pueblo tenía que ser exiliado, ¿no? de esa tierra que ellos pues no habían hecho nada, ¿no? Por recibirla, había sido un regalo de Dios, pero fue tal, ¿no? Su pecado, eso ya es una suposición, ¿verdad? Su autoseguridad, que todo lo que tenían, ¿no? Pues ellos lo habían logrado, ¿no? Ellos eran un pueblo superior a los pueblos que estaban a su alrededor, pues con eso les bastaba para seguir viviendo como vivían. Y vemos cómo la palabra, sí, refiere cuando Dios le dice a Jeremías, vas a tener gente que te va a cuestionar, ¿no? Imagínense la tierra que habían recibido, y entonces dice, pero a esa gente que te cuestione, dales esta palabra y cuando te pregunten, ¿por qué el Señor nuestro Dios nos ha hecho esto? Tú les responderás, así como ustedes me han abandonado y en su propia tierra han servido a dioses extranjeros, así también en tierra extranjera servirán a gente extranjera. Solo imaginémonos en verdad esta tierra, ¿no? Esta tierra abundante en riqueza, ¿no? Que al final de cuentas el pueblo no había hecho nada por recibirla, pero había sido pues el regalo de Dios de la promesa, pues vaya, de sacarlos de donde venían, ¿no? de ser esclavos a hacerlos libre. Y simplemente pues fue producto de ellos mismos, ¿no? de su autosuficiencia, para simplemente pues olvidarse de Dios, empezar a pecar y buscar otros dioses. Les comparto, esta no está, dejen compartirles cómo dice la palabra más adelante con otro profeta que es Ezequiel. En Ezequiel 6:6 lo que dice, donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares y vuestros ídolos, serán quebrantados y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Aquí lo que nos está diciendo es cómo el mismo pueblo, ¿no? que había visto las grandes obras de Dios, ahora estaban tomando producto de lo que Dios ha hecho, ¿no? Los astros, ¿no? E hicieron de ellos sus dioses, ¿no?
Ya no le buscaban a él, sino buscaban, ¿no? A los diosesitos de los que sus antepasados habían aprendido en el pueblo egipcio. Triste, ¿verdad? Pero al final de cuentas nos puede también reflejar cuando a veces nos olvidamos de quién, ¿no? quién hizo todo y buscarle a Él. Pero en la gran misericordia de Dios, pues al final le dio a Jeremías esa palabra para que pues, el pueblo escuchara, y hubo corazones, ¿verdad?, que escucharon. También narra, tratando de simplificar este tiempo, cómo empezó a haber hambre, ¿no? Y por el hambre, pues hubo gente también que decidió pues salir. Y precisamente a este pueblo, al grupo de gentes que empezó a salir, Dios le manda a través de Jeremías esta palabra que además como camino nos identificamos mucho con ella. Si le cambias a Jeremías 6:16, así es, y dice: así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Y esta es la oportunidad que tenemos hoy precisamente, que si bien tenemos esta referencia histórica de lo que pasó en el pueblo, tenemos también al día de hoy la oportunidad de que cuando le buscamos a Él y buscamos pues la verdad, que es la que está puesta en su palabra, pues Él es el que nos muestra ese camino. Y lo interesante, ¿no?, en este libro de Jeremías es que Dios, ¿no?, comparte y nos hace ver a través de esta historia cómo el que se presenta en la historia es Jesucristo, porque a partir de ese momento todo lo que la palabra de Dios, ¿no?, estaba compartiéndole a Jeremías, al pueblo, estaba ya revelando, ¿no?, la presencia de cómo Jesucristo vendría y estaría actuando con ese poder, porque pues bien conoce nuestras debilidades y sabía pues que era necesario que su propio Hijo viniese a hacer la diferencia para todos aquellos que hoy tenemos la oportunidad, después de que Jesucristo estuvo con nosotros, a tener vidas que verdaderamente hagan la diferencia. Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Y qué pasó? Pues bueno, el pueblo empezó a salir, dice que empezó a salir poco a poco, pero a aquellos que obedecieron, a aquellos que salieron y que escucharon esta palabra, Dios no dejó de tener comunicación. Eso es algo que yo quisiera hacerles ver, porque de repente decimos, híjoles, y pues Dios no me habla, no me contesta, ¿no? ¿Qué estará pasando? Y en verdad lo que simplemente en todo este estudio que tuve pues fue darme cuenta cómo el gran amor pues de Dios siempre estuvo ahí presente a través de hombres para poder compartir su voluntad. Y ¿qué compartió directamente aquellos que ya habían salido, que habían tomado? No, fíjense que no funciona. Entonces, si me apoyan cuando haga así, voy a hacer el cambio de lámina. Dice, y este pasaje, yo les diría, es la carne de una manera del día de hoy, porque Dios comparte estas palabras que además fueron producto de una oración que hizo Jeremías cuando veía pues que mucha gente se estaba quedando en el pueblo, que no estaba siendo obediente. Pero bueno, describe la palabra cómo se encontraba Jeremías, y Dios le contesta a Jeremías y le dice: comparte esta palabra, porque así ha dicho el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Entonces yo te pondré en este pueblo como un fuerte muro de bronce. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Yo te protegeré y te defenderé, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes.
Y esta palabra pues hace ver, ¿no?, el corazón de Dios, de cómo estaba ante todo poder liberar a su pueblo del mal. Y eso es lo que Él desea también hoy en nuestras vidas. Y por eso, pues bueno, yo quiero compartirles. Son 3 acciones que dependen de nosotros, es decir, acciones que son necesarias que nosotros hagamos para que podamos estar en esa presencia y en medio del amor del Dios. Y lo primero es algo muy sencillo, pero en eso sencillo es buscar a Dios. Si no buscamos, ¿no?, si no le buscamos, pues al final de cuentas, si algo sabemos es que Él nunca nos obligará, nunca nos ha obligado, no hay ningún elemento que muestre que hace algo que vaya en contra de tu voluntad. Fuimos creados a su semejanza y por eso tenemos esa oportunidad de decidir y de escoger. Y aquí lo único que dice su palabra, ¿no?, es que cuando nosotros le buscamos y le escuchamos, Él está con nosotros y Él nos conoce, y lo dice así su palabra, ¿no? Dice, alza tus ojos a las alturas, ¿no? Búscale a Él, reconócele, ¿no? Y cuando Él, pues, sabe que lo estamos buscando, Él simplemente se da a conocer, se da a escucharnos y porque Él nos conoce, ¿no? Más adelante, por favor, le cambiamos en otro versículo, ¿no? Lo que dice su palabra es, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Él nos conoce, ¿no? Él sabe al final de cuentas cuáles son, e incluso dice hasta las intenciones de nuestro propio corazón, pero lo que Él desea, ¿no?, es pues que al final, estando en su presencia, podamos arrepentirnos, podamos al final vernos reflejados en Él, y Él es el que nos redarguye y el que nos hace ver cuáles son nuestros pecados. Y esto nos lleva a la segunda acción, y esa segunda acción precisamente es el arrepentirnos de nuestro mal camino. Porque cuando podemos arrepentirnos desde nuestro mal camino, Él es el que nos restaura, Él es el que transforma nuestra vida de un camino, ¿no?, de muerte a un camino de vida, y hace, ¿no?, que al estar en su presencia todo sea diferente. Y quiero yo compartir, ¿no?, precisamente un poco más de cómo lo dice en su palabra. Si vamos al siguiente versículo, que está en Jeremías 4:14, dice, Jerusalén, limpia de maldad tu corazón, para que seas salvada, para que tengas vida, ¿no? Entonces, pues es simplemente muy claro, ¿no? Pero hay veces que nos olvidamos de reconocer nuestros pecados, y con el pueblo, y con este pueblo que había ya salido, ¿no?, que había partido, y nomás tengamos esa dimensión, porque de repente decimos, bueno, pues salir, de hecho tenemos gente aquí entre nosotros, ¿no?, que ha cambiado de país para tener mejores oportunidades, pero aquí entendamos el pueblo, y el pueblo había sido bendecido, había, todos los pueblos alrededor, de hecho, le temían, no se acercaban ni se metían con ellos, porque sabían lo que Dios había hecho, ¿no?, para darles esa tierra. Entonces, no ha de haber sido nada fácil, ¿no?, aunque pues como hemos visto en generaciones se fueron olvidando de Dios, pues ahora salir, ¿no?, y simplemente ahora pues depender de otros pueblos que por mucho tiempo, ¿no?, los habían oprimido, y que pues eran de alguna manera pueblos diferentes, y pueblos hostiles para ellos. Sin embargo, en su corazón Dios les da esta palabra, y dice así en Jeremías 21, 8, 9. Dice, y a este pueblo adviérteles que así dice el Señor. Y sobre todo estaba haciendo la referencia, ¿no?, por esa oración de Jeremías, de aquellos que seguían sin arrepentirse y seguían estando dentro de Israel. Y dice, pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá por la espada, la peste o el hambre. Pero el que salga
y se rinda a los caldeos que los están sitiando, vivirá. Así salvará su vida. Entonces, imagínense, de hecho, bueno, ya en Ezequiel describe cómo precisamente todos los que se quedaron fueron muertos y fueron muertos. Una tercera parte murió precisamente a espada, una tercera parte murió por la peste y otros por el hambre que sufrió el pueblo por no haber obedecido pues vaya, las consecuencias a las que tenían que enfrentar por su pecado. Y aquí es donde yo quiero que distingamos hoy estos dos caminos, sobre todo para que cada uno de nosotros podamos tener claro cuáles son las acciones que nos llevan a vivir en un camino o en otro. Y el primero es que en el camino de la vida, ¿quién vive en el camino de la vida? Pues el que reconoce a Dios, a diferencia, ¿no?, que el que se olvida del Señor, pues sigue, ¿no?, su palabra lo refiere, en un camino de muerte. Aquel, ¿no?, que se arrepiente, ¿no?, de su pecado, pues es el que da oportunidad para caminar en el camino de la vida, mientras que el que sigue en el camino de la muerte, pues simplemente sigue viviendo, ¿no?, y sigue viviendo, pecando. Y el que confía, ¿no?, en Dios, ¿no?, es diferente, y en la palabra lo refiere, y lo refiere de una manera muy, muy agresiva, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia para el hombre que confía en el hombre y que no confía en Dios, ¿no? La palabra es muy dura, pero nos recuerda, Jeremías 17:5 dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, pues aquí vemos que el que sigue confiando en el hombre, pues es el que no ha puesto su camino, ¿no?, en los caminos de Dios. Y aquel que logra, ¿no?, poner su confianza en Dios es el que pone su confianza, y ese le permite caminar, cambiar. Si le damos uno más, por favor, ¿no?, le permite, ¿no?, obedecer, y la única manera de demostrar, ¿no?, la obediencia es cuando la llevas a la acción. ¿Y cuál fue la acción aquí? En esta historia fue precisamente cuando el pueblo obedeció, y no importando las circunstancias y lo que implicaba dejar todo, abandonar todo lo que pues habías construido, lo que habían hecho tus anteriores generaciones, simplemente dejaron todo por obedecer a Dios. Y esa obediencia, ¿no?, pues vaya, les permitió precisamente que fueran salvados, ¿no?, de la muerte. Y es precisamente en este contexto, para aquellos que obedecieron y salieron de Israel, fue aquellos a los que Dios le dio la palabra a Jeremías del versículo que leímos en un principio. Y lo voy a volver a leer para que dimensiones cada palabra que está en Jeremías 17, 7 y 8, y de esta manera puedas entender lo que representaba para Dios decir: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol, dice, plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequías no se angustia y nunca deja de dar fruto. Esta es una palabra, pero que yo espero que se convierta en una palabra rema para cada uno de los que hoy estamos aquí, porque sabemos que precisamente es ahora, a través de Jesucristo, que Él es el agua viva. Y cuando dice aquí es que, como en la analogía de ser como un árbol, es cuando nosotros nos esforzamos precisamente por alimentarnos por su palabra, por estar aquí, por escucharla, por discernirla, ¿no? Seremos alimentados, y nuestro espíritu permanecerá, y dice, permanecerá como un árbol, que no importa que haya
que haya calor, que estemos pasando por diferentes circunstancias, podremos ser alimentados y podremos, bueno, pues ser como un árbol verde. Y también yo me preguntaba, bueno, ¿y qué fue para este pueblo y para esta referencia histórica? ¿Qué fue esta temporada de calor? Y creo que está por demás decir lo que tuvieron que pasar, porque no fue un día, no fueron 6 años, fueron 70 años que fueron exiliados de esta tierra. Y durante estos 70 años, pues sufrieron, pero al final, ¿no? Los que obedecieron, pues vaya, hubo esa constante comunicación de Dios hacia ellos. Y hoy en día, ¿qué es lo que estamos viviendo? Y probablemente hoy no tengamos tácitamente el poderío de otra nación encima de nosotros, ¿no? Digo, a lo mejor alguna nación sí puede decirlo en este momento con la guerra que tenemos del otro lado del mundo, pero al final de cuentas hay otras circunstancias que están sucediendo hoy en día y puntualmente todo este concepto, bueno, que más que concepto, todo este nuevo orden mundial con toda su agenda de una agenda globalista, pues al final de cuentas, ¿qué está generando hoy en día en cada uno de nosotros y de nuestros países? Pues simplemente que cosas que fueron construidas, ¿no? A través de muchos años, que fueron simientes para grandes naciones por valores universales, hoy sean destruidas, ¿no? Como cuáles, simplemente el tema del aborto, ¿no? Hoy gran parte de los países, ¿no? Han legalizado el aborto, ¿no? Tenemos hoy otra nueva realidad que en tan muy pocos años, no sé ustedes, pero creo que son muy pocos años, por lo menos en México, hemos visto cómo la ideología de género, ¿no? Ha generado y está generando a través de confundir a nuestros hijos, ¿no? En verdades que hace un par de años simplemente estaban claras y creo que nadie no tenía ninguna duda de a qué género pertenece, pero sin embargo son realidades y no solo son estas, hay muchas otras cosas que están sucediendo y que a través de este nuevo orden mundial se está gestionando, ¿no? Toda la inmigración global, se están generando pues todo este tema del cambio climático o simplemente algo muy presente también en nuestro país, ¿no? Todo el concepto de drogas y la legalización del mismo, y son cosas que en la palabra de Dios así lo dice, pues van a seguir creciendo, ¿no? Y cada día van a traer mayores preocupaciones y aflicciones a las naciones. Sin embargo, para aquellos que estamos ¿no? Arraigados, que estamos alimentándonos de la palabra de Dios, que estamos tomando de su palabra como fuente de agua viva, tenemos esa promesa que los que confían en el Señor, no importa si sea una época de calor o un tiempo, ¿no? de una mayor sequía, nosotros podremos seguir estando con gozo, podemos estar fuertes y podemos estar sobre todo confiados de que podemos seguir dando fruto, porque además ha sido el llamado que ha tenido para cada uno de nosotros poder seguir representándole, poder seguir siendo ese remanente agradable para Él, para poder dar testimonio y ser luz para aquellos que nos rodean. Entonces, hoy yo quiero compartirles también bueno, y nos falta una tercera acción que estaba en esa parte que leímos de Jeremías 17, 7, 8, y esta es cuando escogemos lo precioso de lo vil. Y creo que es una parte que normalmente la pasamos muy rápido porque la segunda parte conlleva pues ese sentido de arrepentimiento, de identificar las cosas que le desagradan a Él. Sin embargo, cuando profundiza a uno sobre qué quiere decir esta parte de escoger, al final es la acción, ¿no? que tenemos de elegir, de decidir, de priorizar, y escoger lo bueno de lo malo no pareciese algo fácil, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que la promesa que Dios ha puesto en nosotros ahora como una nueva generación es que esto es posible para aquellos que primeramente le han buscado, ¿no? la acción número 1, y
también se han arrepentido. Entonces, Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, para que al final de cuentas, como dicen, no nos justifiquemos más y simplemente le echemos culpa, ¿no?, a todas las demás acciones para poder discernir lo bueno de lo malo. Pero eso es precisamente una acción que tenemos que ejercer y que tenemos que ser conscientes y nos tenemos que esforzar precisamente para poder tomar cada día mejores decisiones que nos conlleven a hacer lo que a Dios le agrada. Y de esta manera no solo dice, ¿no?, nos pareceremos más como Él porque seremos como su boca, sino también habla en otras partes, ¿no?, cómo nos irá bien, ¿no?, a nosotros, a nuestros hijos, ¿no?, y nuestros días serán prolongados simplemente por el amor, ¿no?, de Dios, pero para aquellos que también, ¿no?, han sabido escoger lo bueno de lo malo. Y así lo dice en su palabra, dice: si guardas sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y si te acuerdas, al principio, ¿no?, Dios le dio esa palabra a Jeremías para aquellos que le reclamaran, pues le dio una palabra muy clara. Pero cuando yo veo, ¿y qué les habló a los demás? Pues veo que hay una constante comunicación de amor, ¿no?, de sus cuidados, de lo que Dios quiere, ¿no?, para cada uno de nosotros, para que no nos sentamos alejados o simplemente, sin una contestación. Y por ello me permití, ¿no?, hacer si le damos a la lámina, una lámina donde qué fue lo que Dios fue comunicándole al pueblo, ¿no?, que obedeció claramente, ¿no?, y que salió, qué cosas les fue diciendo, y que creo que al final de cuentas también nos hablan a cada uno de nosotros el día de hoy. Y la primera dice: libra al oprimido de mano del opresor. Y bueno, en ese entonces, ¿quién era los opresores? Principalmente aquellos, ¿no?, que habían salido, que no estaban en su tierra, ¿no?, que no tenían una parentela, las viudas, ¿no?, los huérfanos. Sin embargo, el día de hoy, este tema pues de opresión es una realidad en donde todos vivimos, ¿no? Ahora sí, primeramente, opresión podemos llegar a tener a veces hasta nuestros propios hogares, y aquí es un mandato, ¿no?, que les dio ya a estas personas que habían obedecido, que estaban bajo la protección de Él, es: libra al oprimido de la mano del opresor. Y yo hoy lo veo como cuando pues también en el trabajo, ¿no?, Dios te pone ciertas circunstancias, es el que cada uno de nosotros podamos influir de la manera correcta para hacer la diferencia, para hacer pues ahora sí un buen juicio, ¿no?, poder hacer la diferencia en las decisiones que nos correspondan en nuestra vida laboral, ¿no?, en nuestra vida dentro de casa. Los jóvenes, los chavos que van a la escuela, y bueno, pues qué decir del bullying. Al final de cuentas es una manera de opresión que se tiene el día de hoy, y hoy también para ti, joven, también tienes esa palabra de hacer la diferencia, de librar, ¿no?, a la persona que está recibiendo opresión. Entonces es una realidad que aplica también para nosotros el día de hoy. También bueno, y así lo dice en Jeremías 22:3, dice: así ha dicho Jehová, haced juicios y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar. Y vemos que hay hay muchas. Traté de resumir las cosas que fui encontrando, ¿no? No engañéis, no robéis, no vayáis en poses de dioses ajenos, y en verdad el tema de poses ajenos también es un tema que de repente, inclusive el día de hoy, ya el hecho de decir creo en Dios es algo difícil de reconocer, menos el decir no, y creo en muchos dioses. Nadie, ¿no?, se sentiría muy inteligente en decirlo. Sin embargo, ¿qué implica
el ir en pos de dioses ajenos. Es cuando reemplazamos el lugar de Dios, el lugar que le corresponde a Dios. Y entonces esto sí nos lleva a una reflexión, decir si en nuestras vidas no hay alguien que está ocupando ese lugar que le corresponde a Dios. Y esto es muy fácil que podamos caer, ¿no? Porque puede ser inclusive tu propia pareja, puede ser tu propio trabajo, ¿no? Puede ser un hobby, algo que al final de cuentas te agrada y no está mal, pero es dónde está, ¿no? Lo frágil y lo débil de nuestra condición es cuando eso ocupa el lugar que debería tener nuestro Señor. Y sabemos que Él lo que desea es simplemente que podamos darle a Él toda premisa, y toda premisa en un simplemente buenos días, ¿no? Gracias por la vida. Una forma de hacerlo también con nuestro trabajo, ¿no? Es pues que el producto de nuestro trabajo, ¿no? Podamos hacer esas ofrendas o esos diezmos para su obra. Pero de cualquier otra manera en la cual nosotros sustituimos, ¿no? Hacemos que otra cosa reemplace el lugar de Dios, es aquello que hoy pudiéramos estar generando como esos diositos que sustituyeron, y que en la fragilidad también, ¿no? de ese pueblo, ¿qué pasaba? ¿No? Veíamos cómo, bueno, sabemos cómo el pueblo egipcio, hasta por la fertilidad, no podían tener hijos. Bueno, pues ve y haz algo, ¿no? Ante la diosa de la fertilidad, o pues al trabajo, ¿no? Pues para que se dé la cosecha, pues ve y el señor sol, cosas que hoy podemos decir tenemos más conocimiento, ¿no? La ciencia se nos ha dado también como un regalo de Dios para conocer más, pero a veces no nos satisface para poder pues saber qué dice el horóscopo, a ver qué dice fulano de tal, o simplemente, ¿no? Le tengo la confianza a fulanito de tal porque él tiene más experiencia. Pero cuando tu confianza la estás poniendo en otro hombre, creo que no tiene caso repetir la palabra, pero es claro, ¿no? Que nos estamos alejando de Dios, y estamos, pues al final de cuentas, no dándole a Él la premisa de que Él sabe mejor qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros, y por eso pues tenemos que estar más presentes, porque el engañador, ¿no? El enemigo, pues también ha hecho su chamba, y la ha hecho confundiendo, ¿no? Confundiendo y haciendo que otras cosas puedan estar ocupando ese lugar que Dios quiere que simplemente el día de hoy lo traigamos presente, que podamos nosotros reconocerlo, porque sabemos que si le buscamos, si nos arrepentimos, Él es el que nos da la capacidad para día a día enfrentar y poder escoger lo hermoso, lo bello, ¿no? De aquello que es desagradable, vil o trae pecado. Vemos también otras cosas que Dios fue compartiendo a su pueblo. Adicionalmente, pues edifica tu casa, ¿no? Y habítala, ¿no? Es decir, nos dio los elementos para no distraernos, y pues edifica tu casa. Y me llamó la atención que dice además habítala, ¿no? Porque no solo es esforzarte por trabajar, ¿no? Y tenerla, sino que la disfrutes, que la puedas habitar, ¿no? Con tu familia, con tus hijos. Repito, cosas que pudiesen ser hoy más razonables, pero que antes de la pandemia pues había muchas cosas, ¿no? Que nos estaban distrayendo a cambiar nuestro árbol de prioridades. Planta el huerto, ¿no? De igual manera, ¿no? Aquí es planta el huerto y come, ¿no? Diría Hugo, y come rico, disfruta, ¿no? De lo que el trabajo de tus manos, ¿no? Ha generado. Cásense, ¿no? Y tengan familias, y igualmente para que sus hijos sigan teniendo descendencias. Si le damos, por favor, procuren la paz. Y así, este versículo lo resume muy bien. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen
el bienestar de la ciudad a donde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes dependerá el bienestar de la ciudad. Entonces, hay claridad, ¿no?, de lo que Dios dio al pueblo para que al final de cuentas pudieran vivir de la mejor manera. Pero no solo les bastó esto, sino que adicionalmente compartió dos temas que hacen gran diferencia. La primera, les compartió a todos aquellos que le obedecieron que los regresaría a su tierra. Es decir, había una redención también para ellos por obedecerle y no apartarse de sus caminos. Y si le das para, dice, en Jeremías 33 dice, pues se acerca la hora cuando restableceré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá. Los traeré a casa, a esta tierra que di a sus antepasados, y volverán a poseerle. Yo, el Señor, he hablado. Entonces imagínense, pues además el regocijo, creo que allá había habido una no pequeña, una grande depuración, ¿verdad? Pero ese pueblo, ¿no?, esa nación donde abundaba la leche y la miel, donde había riqueza, pues era para aquellos, ¿no?, que habían obedecido y que en un momento, ¿no?, pues tenían que obedecer algo que para ellos no fue fácil, pero fue simplemente tener puesta su confianza en Dios. Y bueno, pues todo este proceso sabemos que duró 70 años, pero también una cosa más les compartió, y esa pues es una buena noticia no solo para ellos como historia, ¿verdad?, que de un pueblo que ya vivió, sino que sigue siendo algo que nos motiva a cada uno de los que hemos creído en Dios, que dice que además les compartió la llegada, ¿no?, del rey que les redimiría, ¿no?, que estaría gobernándolos con justicia. Y fue precisamente la venida de Jesucristo a la tierra, a estar con nosotros. Y dice así en Jeremías 23, 5, 7, pues acerca la hora cuando levantaré de un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será El Señor es nuestra justicia. Y ese es el nuevo pacto entre Dios y el hombre. Es el nuevo pacto que nos permite a cada uno de nosotros saber que, pues, antes Él nos conocía nuestras debilidades, nuestras limitaciones, pero al final Él, a través de Jesucristo, vino para cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestros corazones, y para que precisamente el día de hoy ya nosotros no sigamos justificándonos ni echándole la culpa al engañador. Sí, hace buen trabajo, pero al final de cuentas Él ha puesto en cada uno de los que hemos vivido después de esta generación, repito, y más como está explícito en su palabra como parte profética, es para todos aquellos que hemos nacido después del nacimiento de Jesucristo. No solo tenemos también una verdad histórica, ¿no?, para el que aún dude de ella, sino que adicionalmente tenemos el gran amor que Dios tuvo y que dio palabras como cuál. Permítame compartir la siguiente, si le cambias a Jeremías 31-33, como Dios escribió mandó estas palabras diciendo: cuando hayan pasado estos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando de repente uno que otro, ¿no?, más joven y más inmaduro, ¿no?, y menos conocedor de Dios, de repente dices: híjoles, soy bien inteligente, ¿no?, y soy más inteligente que mis amigos. Pues no es que uno sea más inteligente, sino aquí vemos, ¿no?, quién es el que se ha encargado de poner esto en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pues al final es Dios. Y no solo ello, dice también su palabra, dice: y les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien,
Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles el bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Y como Hugo nos ha señalado muchas veces, ¿y dónde nos queda la duda, ¿no?, de cuando Dios nos manda un mal? Hoy ante esta historia fue claro, esas preguntas fueron para aquellos que siguieron, ¿no?, en el viejo camino, que no cambiaron, que no le buscaron y que no se arrepintieron de sus pecados. Pero aquellos que le buscaron, que se arrepintieron y pusieron su confianza en Dios y decidieron obedecerle, hoy pues sabemos que esto es a través de Jesucristo, ¿no? Dios mandó a Jesucristo para que a través de su Hijo, ¿no?, pudiéramos conocerle, pudiéramos tener la salvación, puesto que Él fue quien nos redimió, y hoy gracias a Jesucristo tenemos la oportunidad de que tengamos la seguridad, ¿verdad?, de que lo que Dios manda a sus hijos siempre va a ser, si lo volvemos a... De aquí está puesto, dice en el capítulo 40, y haré un pacto eterno con ellos, nunca dejaré de hacerles el bien. Entonces, pues ese es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que sigamos, pues vaya, viviendo vidas que cada día le den mayor gloria. Y voy a retomar, ¿no?, el primer, la primera parte, si le das a la que sigue, porque les dije que esta parte era la carne de este mensaje, y porque el buscarle, el arrepentirnos y el escoger lo bueno de lo vil, son las tres acciones, ¿no?, que nos invita a que las tenemos que tomar nosotros, porque esa es la parte que nos corresponde. Pero cuando lo hacemos, entonces, ¿qué es la palabra que Dios viene como consecuencia de este entonces? Dice: yo te pondré en este pueblo como un fuerte muro de bronce. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Yo te protegeré y te defenderé, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Estas son las acciones precisamente de las promesas que Dios da cuando Él está con nosotros. Y es precisamente para que cada uno de nosotros tengamos claro que hoy sabemos que la palabra redimir, ¿qué significa? Es librar a una persona de una obligación o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Tenemos como Dios liberó así, ¿no?, a su pueblo, está sacándolo del pueblo de Egipto. Tenemos la historia de hoy, que fue precisamente cuando desobedecieron, pues que tuvieron que obedecer para vivir este destierro, ¿no?, y luego redimirlos, regresándolos a su tierra. Pero hoy sabemos que es a través de Jesucristo que aquellos hombres que le buscan, que le reconocen y que nos arrepentimos de nuestros pecados, es como hoy podemos nosotros, pues, ser capaces de escoger lo bueno. No es algo que esté limitado, al contrario, eso es una promesa para nuestra generación, para los que hoy estamos, ¿verdad?, después del nacimiento de Jesucristo. Él ha puesto en nuestro corazón ese deseo de buscarle, ¿no?, de que su palabra sea arraigada en nuestras vidas, para que sea directamente Jesucristo el que nos alimente y nos dé esa agua de vida, para vivir vidas, y vidas que no solo le complazcan, sino vidas que sean, como lo hemos visto aquí también, vidas abundantes, vidas que le honren, y que además, pues con toda la seguridad de que estaremos eternamente, también tendremos una vida eterna con nuestro Señor. Y pues, ¿qué otras cosas más? Pues bueno, Él nos guarda, ¿no? Y sabemos, que no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar, ¿no? Nos defenderá de nuestros, digamos, dice, de la mano de los malos, ¿no? Y hoy, pues, tú sabes cuál pueden ser esas circunstancias
de benignidad, ¿no? De cosas que puedan afectarlas, ¿no? Pero dice que además nos libera y nos libera de las manos de los fuertes y nos libra porque al final de cuentas Él desea, ¿no? Darnos esa vida abundante. Y estas son, ¿no? las promesas que Dios ha puesto para aquellos que confían en el Señor. Y yo quiero ya como parte de cerrar esta conferencia, es compartir muy brevemente, pero cómo estas verdades que están aquí, de que Él es el que nos redime, nos guarda, nos libra, ha sido una realidad en mi vida y ha sido una realidad también en la vida de toda mi familia. Hace no más pues de hecho de un mes, ¿no? En algún domingo algunos me preguntaron que me veía muy bien porque estaba usando una gorra, pero no sabían realmente por qué estaba usando esa gorra. Bueno, en esa semana fui operado, pero ¿por qué fui operado? Bueno, pues es muy sencillo, pero es un testimonio que yo comparto al día de hoy porque precisamente Él es el que me guardó y me libró. Y la historia pues tiene ya un par de años que simplemente a veces aquí en el cerebro, ¿verdad? Bueno, en el pelo me daba comezón, me rascaba y era una cicatriz realmente ligera a la que no le di mucha importancia y así la tuve por varios años. Sin embargo, hace no más de 3 meses, un día me rasco esta cicatriz, me sale mucha sangre. Pues simplemente lo que esperé era que se secara, ¿no? Y como había sucedido con anterioridad. Pero ¿cuál fue la situación? Pues que en el transcurso de no más de un mes, yo me encontraba supervisando una obra, ¿no? Con todo el polvo, cemento y bueno, todas las peores condiciones de higiene, pero pues todo el día estaba yo en esta obra y en el lapso de un mes esta pequeña pues protuberancia fue creciendo al grado de pues bueno que ya era notorio, ¿no? Alguien me decía, oye, pues te dieron un cachazo o qué te pasó, ¿no? Simplemente era que empezó a escalar y bueno, lo que hicimos fue pues responsablemente, ¿no? Estar en las manos de Dios y fuimos con el doctor, fuimos con el dermatólogo y el dermatólogo simplemente le bastó vernos y dijo, bueno, esto no me corresponde, no es mi competencia, tienes que ir con un cirujano y esto pues tiene que ser a través de intervención para retirarlo. Bueno, pues salimos mi esposa y yo, fuimos, bueno, hicimos la cita y pues la cita del cirujano pues conllevaba pues casi 2 meses para poder llegar a esta cita, cuando en un mes pues había crecido esto de manera exponencial y precisamente las fechas eran por estos días, la fecha que nos había dado el cirujano, pero muy puntual, y esto para los hombres orando recordarán este sábado en donde en varias de nuestras familias, ¿no? Había presencia de COVID y fue una oración en la que estuvimos orando por sanidad, por todo lo que estaba pasando en ese momento para todos los hombres, ¿no? y nuestras respectivas familias. Y así terminó la oración y cómo Dios no solo nos escucha, sino actúa, y no habíamos tenido oportunidad porque no nos hemos visto los hombres orando, entonces por eso deseaba compartirlo también con ellos. Pero a los 2 días, el día martes, recibo la llamada del consultorio del doctor refiriéndonos a que se había abierto una ventana, ¿no? Que no necesitaba esperar los 2 meses, que al día siguiente a las 10 de la mañana me podían operar. Bueno, pues ni más allá, mi esposa y yo fuimos al consultorio, la operación pues igual íbamos con otra expectativa, realmente íbamos con la expectativa pues de algo menor que nos iban a quitar y con eso era suficiente. La realidad es que la operación duró más de 1 hora, hora y media. El doctor, mientras en la operación, pues vio que había necesidad de retirar más parte del cuerpo cabelludo. Yo lo único que sentía, bueno, no sentía, más bien escuchaba, ¿no? Era el ruido de que me estaban taladrando el coco y luego pues el escuchar, pues ahora sí que la aguja, ¿no? de la costura.
Y bueno, pues al término, ¿no? El mismo doctor mencionó, pues sí, pues el área, ¿no? Que estaba muy probablemente mal, pues fue toda extraída, ¿no? Comentó pues que retiró más del área de lo que él mismo esperaba para poder asegurar que pues no hubiera ninguna célula, pero que teníamos que esperar a los estudios patológicos. Y pues fue una semana de seguir confiando, ¿no? Como él pues nos ha mostrado pues que él es el que gobierna nuestras vidas, y precisamente una semana después, ¿no? El mismo doctor compartía que pues vaya, lo que había retirado sí eran células muertas, células cancerígenas, pero que todo lo que se había extraído pues había delimitado toda la parte de muerte, y pues no había nada que preocuparse, sino simplemente pues vaya, estar sano, ¿no? Y cuidarnos. Pero comparto esto, ¿por qué? Porque realmente no hubo ni tiempo ni oportunidad, ¿no? De dejarnos vencer, de que hubiera miedo, porque simplemente pues los tiempos y las formas en que Dios actúa y nos da esa esta palabra de librarnos, de guardarnos, pues es indiscutible, ¿no? No solo lo vi en mi propia vida con esto que yo comparto, sino pues lo hemos visto, y aquí está, ¿no? También nuestro hijo, quien pues a los 2 años de nacer le fueron diagnosticados diferentes padecimientos que serían padecimientos de por vida, ¿no? Y que de por vida tenía que tomar medicamentos. Y pues hoy, Daniel, gracias a Dios, estamos próximos a cumplir 5 años, ¿no? En donde ya no toma ningún medicamento, donde los propios doctores en su respectivo tiempo fueron pues vaya, dando sin explicación médica, digamos, el aval, bueno, no el aval, sino la confirmación que el padecimiento no tenía una explicación de por qué, pues simplemente ya no estaba ese padecimiento en su vida. Y eso, pues bueno, hoy pues él sigue haciendo su vida, ¿no? Hoy, de hecho, pues ha sido, pues ya está, ya alcanzó a la mamá, a la hermana, está por arriba del promedio pues, de los niños de su generación, y son ejemplos de lo que hemos visto cómo Dios pues, lo ha hecho no solo en la vida de uno, sino en la vida de mi propia familia, porque al final de cuentas Él es el que se ocupa y el que hace posible que los hombres que confiamos en Dios, Él pueda hacer la diferencia en nuestras vidas. Y eso es hoy pues la invitación a que cada uno de nosotros, si tú te identificaste primeramente porque pues ya has tomado en algún momento dado la decisión de seguirle y de buscarle, te felicito. Pero si no lo has hecho, yo te invito el día de hoy a que podamos hacer una oración juntos para que cada uno de nosotros podamos poner nuestra confianza en Él, que podamos darnos y nos permitamos ver cómo Él sigue actuando de las mismas maneras poderosas que lo hizo, ¿no? Para su pueblo hace miles de años, lo sigue haciendo hoy, lo va a seguir haciendo para todos aquellos que volteen a ver sus ojos, simplemente a reconocerle que Él existe, que pueda haber en cada uno de nosotros ese arrepentimiento de querer hacer el bien, pero hay veces, como dicen, y como lo expresaba muy bien Pablo, a veces hacemos lo que no podemos, pero hay una realidad que hoy nos es clara y está en su palabra. Él ha puesto algo diferente en tu mente y en tu corazón, y solo es el que tú tengas tu confianza y lleves esa confianza, la pongas en acción. Si no, de otra manera, nuevamente quedaremos solo en un tema religioso, pero en un tema de tener una relación personal y una relación que transforma tu vida y que transforma la vida de los que te rodean. Entonces yo te invito a que, si es así, y podamos simplemente cerrar nuestros ojos y que seas tú también quien me acompañe en esta oración. Amado Padre, gracias te damos porque es tu palabra la que nos es revelada, es tu palabra, Señor, la que nos permite entender que grande es tu amor y grande es tu misericordia. Gracias, Señor, porque pues
no somos perfectos, porque probablemente en nuestras vidas, Señor, pues nos hemos alejado de ti, como a su vez hemos visto que en diferentes momentos de la historia tu pueblo se ha apartado de ti. Pero grande es tu misericordia y grande es tu amor, ahora que además sabemos que en tu misericordia y en tu amor mandaste a tu Hijo Jesucristo para que viviera en medio de nosotros, para que le pudiéramos conocer, y a través de conocerle a Él y de reconocer que Él vino a sacrificar y a pagar con su propia vida en esa cruz, y que su sangre fuera derramada para pagar por nuestras vidas y para que nuestras vidas hoy no sean cualquiera, sino sean vidas abundantes, vidas que te den a ti toda la honra y la gloria. Y por eso, Señor, venimos ante ti primeramente a pedirte perdón por lo que hemos hecho, por las cosas que pues nos han alejado de ti, y clamamos por tu misericordia para que tú nos perdones y para que seas tú, Señor, quien ponga, como dice tu palabra y como fue estas palabras que siguen siendo hoy una realidad para cada uno de nosotros, Señor, que sea tu palabra y tu ley la que estén en nuestras mentes y en nuestros corazones, y clamamos a ti para que, Señor, tú nos enseñes a poder caminar cada día tomando esas pequeñas decisiones que hacen la gran diferencia entre escoger lo vil, de escogerte a ti, y escoger lo hermoso, escoger lo que es bueno, lo que es agradable ante tu presencia, porque de esa manera recibiremos, Señor, esa promesa y esa bendición que tú nos diste en este pasaje de bendito el hombre que confía en el Señor. Yo quiero poner mi confianza en ti, quiero que seas tú el rey de mi vida, y que seas tú el que nos des ese entendimiento de cuáles son tus caminos, y que podamos verlo y que podamos compartir, así como lo has hecho conmigo, que cada uno pueda compartir las grandes cosas que aún nuestros ojos no han visto o que nuestro corazón no ha imaginado. Serán las cosas que cada uno de los que hoy están aquí y que están llevando esta oración, son las cosas que tú harás, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, por ello, y te pedimos que tú sigas, Señor, ensanchando nuestros corazones, que nos sigas llenando de tu espíritu, para que podamos vivir esas vidas abundantes, esas vidas que sean llenas, Señor, de esa agua viva que eres tú, Jesús. Te damos gracias por ello, y en el nombre de Cristo Jesús rendimos para que cada vida que hoy ha hecho suya esta oración, Señor, sea ahora tu luz reflejada en la vida de cada uno, y sea tu gloria, Señor, reflejada en sus propias vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.